Con o sin suerte, ayer el que empezó a dar precisiones de esas medidas que van a sorprender fue el ministro de Economía, Luis Caputo. No dio todo el combo completo, pero básicamente confirmó que efectivamente se está analizando un esquema para flexibilizar mucho el uso de dólares para, bueno, obviamente generar un mayor movimiento en esa moneda que termine repercutiendo en las arcas del Banco Central, en las reservas. Básicamente dos ejes centrales de todo lo que, de una extensa entrevista que dio ayer Caputo, y dijo que en definitiva hay cuestiones más que nada regulatorias, también impositivas, pero regulatorias respecto de el uso de dólares, y es verdad que en definitiva hay cosas que deben pasar por el Congreso porque tienen fuerza de ley, y hay otro sinfín de regulaciones que tienen que ver con el sistema financiero a la hora de mover no solo los dólares, también los pesos. Un movimiento mayor, en algunos casos a 500.000 pesos, te está llamando el banco preguntándote por qué estás moviendo esa plata o de dónde salió esa plata. Bueno, eso ahí es donde apunta, donde se flexibilizaría mucho el mecanismo para aplicar el uso de dólares. Hay que definir montos en definitiva, porque no es lo mismo mover 1 millón o 2 millones, 3 millones de dólares, 500.000 dólares, que por ahí mover 10, 20, 50. Hay trascendidos de que ese monto sobre el cual habría prácticamente libre movimiento es de hasta 100.000 dólares. Otra vez, son trascendidos y eso es una precisión que Caputo no dio, simplemente sí confirmó que el espíritu de lo que se va a anunciar es efectivamente que haya mayor libertad y que no estén todo el tiempo las distintas agencias, ya sea el ARCA, ya sea los propios bancos, el Banco Central, preguntándole a todo el mundo de dónde sacó el dinero para montos, otra vez que asumimos van a ser relativamente chicos y que se pueden asociar al típico ahorro de clase media que durante los años de cepo cambiario se informalizó, y ahorros que tampoco entraron al último blanqueo. También está en la órbita de las especulaciones asociadas eventualmente lanzar un segundo blanqueo, porque hoy está venciendo el blanqueo que se legisló el año pasado, que fue muy exitoso en su primer tramo y que después ya con penalidades y con un formato más tradicional, bueno, tiene una aceptación, digamos, más estándar, sin ninguna sorpresa. Fue realmente muy exitosa hacia fin del año pasado, le permitió al gobierno realmente reunir muchos dólares. Bueno, probablemente se redite, pero no va a ser ahora en esta instancia. Lo que ahora sí se confirmó es esta cuestión de, bueno, mayor libertad sin que nadie esté preguntándote en materia regulatoria y eventualmente impositiva sobre el tema de los dólares. En materia impositiva también dejó otro gran dato Caputo, y tiene que ver con, Damián, esas reformas que siempre hablamos van a quedar para después de las elecciones. Sí, claro, que tiene que ver con temas vinculados con las provincias además, ¿no? Exactamente, porque en el marco de esa mega reforma impositiva que prevé el gobierno, está pensando en un esquema clave para un impuesto clave, que es el principal impuesto de la economía, que es el IVA, y que en definitiva eso termina tocando la coparticipación. ¿Por qué? El gobierno, Caputo confirmó ayer que en definitiva están pensando en desdoblar el IVA, que la nación cobre su propio IVA y que las provincias cobren el IVA que quieran. Que quieren y que compitan entre sí. Ese es el punto. O sea, de repente va a aparecer un mercado de estados subnacionales, claro, que es una cosa bastante inédita, digamos. En la Argentina siempre se concentró el Estado Nacional. Claro, pero ante el dato de que en definitiva la coparticipación está resuelta en la Argentina, la coparticipación primaria, es decir, la división entre nación y lo que le va a las provincias, pero después la coparticipación secundaria, es decir, las proporciones y los porcentajes que deberían ir a las provincias, etcétera, ya entre ellas, no, esa primera división está incompleta, la ley de coparticipación está implementada a mitad de camino. Bueno, lo que dice el gobierno es, bueno, definitivamente empecemos a modificar la coparticipación. Entonces lo que el gobierno dice, bueno, hoy el IVA es coparticipable, 42% es para nación, el resto es para las provincias, yo lo reparto a las provincias, yo cobro solo mi parte, voy a cobrar 9%, sería equivalente, fue lo que dijo Caputo, y el resto que las provincias definan
cuánto quieren cobrar cada una y que se cobren de ahí su propia, digamos, lo que antes era la coparticipación. Muy polémico porque acá lo que va a pasar, y ese fue el sentido de la coparticipación en su momento, lo que pasa es que obviamente las grandes provincias, las que tienen caja, las Buenos que tienen Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza dijeron sí, ya, mañana, empecemos mañana, claro. Claro, no tienen ninguna dificultad y puede haber una competencia real. No está claro si va a haber un techo igual de 21%, es decir, que el margen son 12 puntos, nada más que hasta 12 puntos que pueden definir las provincias como impuestos. Pero bueno, en definitiva, las que tienen más estructura, las provincias grandes con capacidad económica, con industria, con producción, bueno, seguramente no tienen ningún tipo de problema porque creen que probablemente hasta puedan recaudar más, mientras que las provincias más chicas, claro, y además las que hoy tienen un piso que les garantiza la ley de coparticipación muy por encima de lo que cobrarían por su actividad comercial, básicamente IVA, Santiago del Estero, La Pampa, Tucumán no porque está justo más o menos equilibrada, pero sí la provincia de Jujuy, Chaco, Misiones se verían sumamente perjudicadas porque reciben una masa de coparticipación que va por encima de la actividad que en realidad tienen, porque es lo que garantiza la ley de coparticipación, buscar un piso para nivelar que perjudica a las más grandes, en especial a la provincia de Buenos Aires. En especial a la provincia de Buenos Aires. Pero escuchemos a Caputo cómo lo planteaba ayer, ambos temas, los dólares y la reforma impositiva. Ingresos brutos es el peor impuesto de la Argentina, obviamente, lo es. Pero representa el 80% de la recaudación de las provincias. O sea, primero no tenemos forma de hacérselo bajar. Ahora digo, ¿cómo podéis hacer que ellas mismas tengan el incentivo a hacerlo? Bueno, con competencia, como todo. Entonces habrá algunos que dirán, bueno, a ver, a mí me conviene bajarlo porque entonces más empresas se van a radicar en mi provincia y entonces al final voy a recaudar más. Hoy cobro esto, pero tengo 2 o 3 industrias locas, no me sirve. Entonces lo bajo y genero que genero que empresas se muden a mi provincia. Bueno, ese va a ser un poco el esquema en la nueva reforma tributaria, sí. Y ese esquema es, porque hablaba de ingresos brutos, pero ¿será para IVA también? Sí, para IVA lo vamos a dividir entre nacional y provincial, sí. Ok, o sea, el 21% que hoy depende es nacional, claro, se dividiría en parte, quedaría nacional, claro, y el otro porcentaje lo tendría que poner cada provincia a piacere, es decir, a gusto. Obviamente, es la competencia, claro.